Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hace un par de días hicimos un video muy interesante sobre la comunión y la necesidad de estar en gracia de Dios para recibirla. Porque hubo una polémica en Sevilla con un sacerdote, los vecinos, los que hayan visto ese video, pues sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y si no lo has visto, pues puedes revisar el canal, que ahí está la posición de la Iglesia, donde nos enseña que para recibir la Sagrada Comunión tenemos que estar en gracia de Dios. No podemos vivir en pecado mortal, porque lo que recibimos no es cualquier cosa. Recibimos al Rey de Reyes, recibimos a nuestro Señor Jesús. Pues bien, una hermana pues vio ese video y me hizo una pregunta muy interesante. Porque en ese video el sacerdote recomendaba que en caso de no poder recibir la comunión, pues podrían hacer la comunión espiritual. Entonces, una hermana, voy a compartir pantalla, pues me hizo una excelente pregunta. Nos dice, estoy aprendiendo. Perdóneme si hago una pregunta tonta. No hay preguntas tontas, hermana, no las hay. Hay tontos que no preguntan. Eso es diferente. Pero ninguna pregunta es tonta. Una pregunta que nos saque de nuestra ignorancia en un tema, pues yo creo que es muy importante hacerla. Y no nos tenemos que quedar con esa inquietud. Así que hizo muy bien en enviar la pregunta. Y sigue diciendo, con respecto a la comunión espiritual, tengo confusión. He escuchado explicaciones que dicen que debes estar en estado de gracia con obstáculo válido que te impida ir presencialmente a la misa para recibir la comunión espiritual. Por otro lado, he escuchado explicaciones que dicen que si no has podido confesarte y no puedes comulgar sacramentalmente, entonces puedes recibir la comunión espiritual e ir a confesarte lo antes posible y luego ir a comulgar tan pronto puedas. ¿Me puede aclarar, por favor, si vale la pena? ¿Podría hacer un video para explicar, enseñar, evangelizar a los que están en ignorancia o en confusión con respecto a la comunión espiritual? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuándo aplica? ¿Cuándo no aplica? De acuerdo a la doctrina y al canon. Por favor, pues, hermanas, ¿quieren? Pues yo encantado de poder responder pues a esa inquietud que usted tiene. Yo invito a los hermanos que si tienen preguntas tan interesantes como estas y tú quieres que te las responda en un video, pues me puedes escribir a mi correo oficinapater@gmail.com o me lo puedes dejar también en los comentarios como ha hecho pues nuestra hermana. Pues bien, vamos a responder a nuestra hermana. La pregunta, ¿puede una persona en pecado mortal hacer una comunión espiritual? Pues aquí es donde empiezan pues algunas respuestas contradictorias que circulan por internet. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, algunos afirman que basta con desear recibir a Jesús, otros aseguran que solamente puede hacerse estando en gracia de Dios. Entonces, ¿quién tiene la razón ahí? Pues vamos a responder desde la doctrina católica, o sea, no desde mi punto de vista, no desde mi opinión. Pues vamos a responder según la doctrina de la Iglesia, el catecismo y la tradición espiritual de la Iglesia y la lógica misma de la fe. Porque estamos hablando de algo sagrado, estamos hablando de nuestra unión
con Jesucristo. ¿Qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual tenemos que entender que no es un sacramento. No es un sacramento. No sustituye a la Eucaristía. Tampoco produce los mismos efectos que recibir sacramentalmente el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Sin embargo, la Iglesia siempre ha enseñado que es una práctica santa y muy recomendable. Consiste en un deseo ardiente de unirse a Jesucristo presente en la Eucaristía cuando, por alguna razón, no es posible recibirlo sacramentalmente. Por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio lo definía de la siguiente manera. Él decía así: un deseo ardiente de recibir a Jesús sacramentado y abrazarlo como si ya se hubiera recibido. Por tanto, la comunión espiritual es un acto de amor, un acto de fe, de deseo. Es decir, Señor, quisiera recibirte ahora mismo en la Eucaristía, pero no puedo. Ven espiritualmente a mi corazón. Entonces, ¿quién puede hacer una comunión espiritual? Y aquí es donde radica, aquí es donde aparece la gran confusión. La respuesta correcta es: todo el mundo puede dirigirse a Dios. Todo el mundo puede rezar. Todo el mundo puede pedir el amor y la misericordia de Dios. Todo el mundo puede expresar amor a nuestro Señor. Pero la cuestión no es si alguien puede pronunciar las palabras de una comunión espiritual. La verdadera pregunta es: ¿puede producir frutos espirituales plenos una comunión espiritual hecha por alguien que permanece voluntariamente en pecado mortal? Y aquí la respuesta pues la tenemos que matizar. Porque si la persona decide vivir en pecado mortal, no hay un deseo de conversión, entonces aquí no vale hacer trampas. No podemos tomar un atajo que en cierta manera busquemos la comunión con Jesús, pero al mismo tiempo rechazándolo con nuestro pecado. Porque ya sabemos que el pecado es la separación entre el hombre y Dios. Es decirle a Dios: no me interesas y no pienso cambiar. Entonces, el catecismo nos enseña que el pecado mortal, ¿qué hace? El pecado mortal rompe la amistad con Dios. No la debilita, no, la rompe. Cuando una persona comete un pecado mortal, con plena advertencia y pleno consentimiento, pierde la gracia santificante. Es decir, deja de vivir en comunión con Dios. Por eso San Pablo advierte en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Por esta razón, la Iglesia exige la confesión sacramental antes de comulgar cuando existe conciencia de pecado mortal. Entonces, una persona en pecado mortal no puede hacer la comunión espiritual. Pues la respuesta es esta. Sí puede hacerla. Sí puede hacerla. Él se puede dirigir a Dios, obviamente, pero debe incluir un verdadero arrepentimiento y un deseo sincero de reconciliarse con Dios. Y aquí está la clave que muchas personas olvidan. La comunión espiritual no es una especie de atajo para evitar confesarnos. No es una alternativa a la confesión. No es una licencia para seguir viviendo en pecado. No es una forma de decir: como no puedo comulgar sacramentalmente, pues hago una comunión espiritual y ya está.
No, eso sería una grave deformación de la doctrina católica. ¿Qué enseñan los santos? San Alfonso María de Ligorio recomendaba la comunión espiritual constantemente, pero siempre presuponiendo una disposición interior adecuada, es decir, pedirlo con fe, amar a Cristo, un deseo sincero de unión con Él y el rechazo del pecado. Si una persona está en pecado mortal, pero se arrepiente sinceramente y desea confesarse cuanto antes, puede realizar una comunión espiritual pidiéndole a Dios la gracia de la conversión. De hecho, la comunión espiritual puede convertirse en un poderoso instrumento para acercarla nuevamente a Dios. No recuerdo qué obra leí, ni qué santo, quizás ustedes sí, en el cual el Señor manifestaba que las comuniones sacramentales, cuando tomamos la comunión, son comuniones de oro. Y cuando hacíamos una comunión espiritual, era de plata. O sea, el mismo Señor afirmaba, obviamente, que el sacramento no puede ser sustituido por una comunión espiritual. Pero en caso de que alguien no pueda confesarse inmediatamente, imaginemos un ejemplo. Una persona es consciente de haber cometido un pecado mortal. Desea confesarse, está arrepentida, pero por el motivo que sea, no tiene acceso inmediato a un sacerdote. Quizá puede vivir en una zona aislada. Quizás la parroquia está cerrada. Quizá la confesión será dentro de varios días. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? ¿Alejarse completamente de Dios? No, todo lo contrario. Debe rezar. Debe de hacer un acto de constricción perfecta. Debe pedir perdón, acudir a la Santa Misa, adorar el Santísimo y puede hacer comuniones espirituales expresando su amor a Cristo y su deseo de reconciliación sacramental, pero siempre con la intención firme de confesarse en cuanto sea posible. Entonces, ¿cuándo tiene sentido una comunión espiritual? Aquí llegamos al punto importante. Si alguien vive deliberadamente en pecado mortal, no piensa abandonarlo, no quiere confesarse, no tiene arrepentimiento, no desea cambiar de vida, entonces la comunión espiritual pierde su sentido más profundo. ¿Por qué? Porque la comunión espiritual es precisamente un acto de deseo de unión con Cristo. Y no se puede querer auténticamente la unión con Cristo mientras se rechaza conscientemente aquello que Él pide. Sería una contradicción interior. ¿Es necesaria una causa que impida asistir a misa? Algunas personas enseñan que solo puede hacerse la comunión espiritual cuando existe un impedimento físico para asistir a misa. Eso no es del todo exacto. Históricamente la Iglesia ha recomendado la comunión espiritual incluso varias veces al día. Muchos santos la practicaban continuamente. San Alfonso recomendaba hacerla durante el trabajo, durante la oración, durante las visitas al Santísimo, incluso fuera de la celebración de la misa. Por tanto, no es obligatorio estar impedido físicamente para realizar una comunión espiritual. Lo que sí es necesario es un deseo sincero de unirse a nuestro Señor. Entonces, la enseñanza práctica para nosotros los católicos. Podemos resumir toda la doctrina en 4 puntos muy sencillos. Número 1. La comunión espiritual no sustituye la comunión sacramental. Nunca será equivalente a recibir físicamente a Cristo en la Eucaristía. Número 2. No sustituye la confesión. Nadie debe utilizarla para evitar, para esquivar el sacramento de la reconciliación. Número 3.
puede hacerse cuando no es posible comulgar sacramentalmente. Y número 4, debe ir acompañada con fe, amor y deseo sincero de conversión. Por tanto, yo espero haber resuelto las preguntas que me ha hecho la hermana. He tratado de ser lo más sencillo posible para poder explicarlo y espero que esta información que hemos dado aquí pues os sirva a todos, porque quizás haya católicos que no sepan que existe esa comunión espiritual, o haya personas que piensen que por vivir en pecado mortal se creen que también tienen el derecho de hacerla, porque si no tenemos arrepentimiento, no deseamos cambiar, seguimos viviendo en pecado, ¿qué sentido tiene la comunión espiritual? No sirve absolutamente para nada. Y si tienes preguntas y quieres que te las responda en un video, pues haz igual que nuestra hermana Keren Stark Tarhengen. Creo que lo dije bien. Así que espero haber ayudado a nuestros hermanos a resolver esta cuestión. Comparte este video, dale like y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga.